Damas y caballeros, muy buenas noches. Sean bienvenidas todas las personas que han decidido acompañarnos, que iban pasando, que programaron su cronograma, que están escampando aquí, que tienen que dejar ir la hora pico para que no los manoseen mucho en Transmilenio, o que necesitan colarse y saben que hay menos heladería más tarde. Todos ustedes, esto es gracias a su concurso. Bienvenidísimos. A quien pueda interesar, estamos aquí reunidos, querida hermandad, para conversar, acolitados por la Universidad de Gran Colombia, la Casa de Poesía Silva, teatros como Goyenechos y Los Mágicos y otros tantos en Colombia, algunas instituciones de educación más, a cuyos equipos agradecemos su trabajo y respaldo en estos encuentros y aventuras. Hemos de conversar sobre Don Quijote en Cuentería y su reciente viaje a tierras ibéricas. Para empezar, quiero pedir para el talentoso iniciador de esta gesta, prestigioso líder de este movimiento, generoso cómplice de tertulias, famoso gestor de oralidades, para el profesor Freddy Alexander Ayala Herrera. Un gran aplauso, por favor. Bien, doctor, entiendo que cursa su doctorado en la Universidad Imaginaria de USME, que también nos patrocina Amplia, aunque imaginariamente. ¿Es así? Así es, estudio desde hace 4 semestres en la Universidad Imaginaria de USME. Este es un proyecto que surge básicamente desde la patafísica, solución imaginaria a problemas reales. Yo quería hacer un doctorado, pero los doctorados están supremamente costosos, semestres de 20 millones de pesos, entonces acudiendo pues a la patafísica dije, ¿por qué no inventarme mi propio doctorado? Me lo inventé y ya casi me voy a graduar prácticamente. Los semestres son gratuitos y los profesores los puedo cambiar cuando quieran, cuando ya me aburren yo los cambio. Y pues es lo mejor que me ha sucedido en estos casos, que es básicamente hacer este doctorado en la Universidad Imaginaria de USME. En estos momentos estamos en procesos de admisión. Obviamente la matrícula es gratis, pero igual si me quieren consignar también lo podemos recibir. Estudio en la Facultad de Feas Artes. La Facultad de Feas Artes acoge varias formas artísticas que no están dentro de la cultura hegemónica y que pues no hacen parte de esto que es concebido como bellas artes, sino que hace parte justamente de las feas artes, ¿no? Entonces aquí estamos con este doctorado imaginario en narración oral. Y bueno, estamos a punto de graduarnos, me gradúo ya de mi doctorado, sería mi primer doctorado, espero hacer más, pero eso más o menos sería a mitad de año. Gracias, maestro. Bien, para darle paso a nuestro segundo invitado, no menos importante por supuesto, cuéntenos rápidamente a toda la audiencia mundial, nacional, local, a la parranda de desocupados, cuéntenle por favor a la gente que nos acompaña de qué se trata este fenómeno de Don Quijote en Cuentería. Bueno, Don Quijote en Cuentería es una tarea. Dentro del doctorado imaginario hay un profesor, por supuesto imaginario, que nos asigna una tarea, ¿no? Que es contar un libro durante un tiempo, que es como una especie de reto, ¿no? Entonces a alguien le asignan la Divina Comedia, a otro le asignaron la Ilíada, a otro le asignaron la Odisea, a otro le asignaron, creo que, el Ulises de Joyce. A alguien le tocó facilísimo porque le asignaron el dinosaurio de Augusto Monterroso, ese mismo día terminó. A alguien le asignaron la Biblia y yo decía, ojalá no me asignen lo que estoy pensando, y justamente el profesor me asignó el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces el reto era contar este libro durante un tiempo proyectado y empecé a contarlo en el año 2024 en el Teatro Goyenechos. Asistieron 2 personas, mi papá y mi mamá. Y a los 15 días nuevamente ellos también, y bueno, pasó un mes, ellos también, pero ya después de 3 meses ya se acercó mi primo, entonces ya eran 3 personas, pero fue creciendo el público. Iban 2 años contando Don Quijote en Cuentería, empezamos no sé, no me acuerdo muy bien, pero en 2024 hemos pasado por el Teatro Goyenechos principalmente. Después del Teatro Goyenechos hicimos una función en el Teatro de los Mágicos. Después del Teatro de los Mágicos fuimos a Tunca, después fuimos a la Universidad de la Gran Colombia, que tiene un lugar muy poético ahí en el barrio La Candelaria, que es un
un vagón de ferrocarril supremamente poético, ese lugar que está colonizado por los guardas de seguridad de allí, y que nosotros le hicimos más poesía al lugar. Se convirtió en un lugar poético, la gente llegaba, hacía unas filas larguísimas, hasta el punto de que se llenó tanto que ya no teníamos espacio para albergar más gente. Entonces tuve un sueño, y en ese sueño me preguntaba mi madre: Freddy, ¿ahora dónde vas a contar el Quijote? Hay tanta gente que la gente te aclama, ¿dónde lo vas a hacer? Y en el sueño pasaba Rodolfo vendiendo peto, ¿sí? Pero yo en el sueño yo no lo capté, ¿sí? Sino que 2 horas después me acordé. Rodolfo para mí no solo Rodolfo. Rodolfo es un ícono de la Casa de Poesía Silva. Yo veo a Rodolfo e inmediatamente me acuerdo de José Asunción Silva. O sea, yo no me acuerdo de Rodolfo sino de Silva. Entonces de ahí nos fuimos para la Casa de Poesía Silva. Y estamos desde básicamente este año contando ahí. Hemos tenido todos los viernes noches llenas. Además de eso estuvimos contando en Argentina, y recientemente venimos de hacer la ruta de Don Quijote de la Mancha, de encontrarnos con los molinos de viento y de tratar de rescatar el cuerpo de Cervantes y traerlo a Colombia, pero no pudimos. Pero eso es un poco. Qué interesante. Un aplauso para esta gesta, por favor. Impresionante. Es decir, que usted estuvo en España recientemente. Hace 8 días regresamos, incluso menos. ¿Y no lo retuvieron? No, pero hubo desconfianza al inicio. Que Revisión de equipaje. bueno, nos acompaña también, muy interesante, doctor, no, por supuesto, nos acompaña también el maestro Rodolfo Ramírez. Él es nada menos que coordinador de la Casa de Poesía Silva, quien lleva poesía, la Casa de Poesía que lleva todo un siglo siendo un espacio emblemático y autorizado para la literatura lírica, para la narrativa y para la poesía particularmente, por supuesto. Quiero preguntarle, no sin antes ayudar a que la confianza y el ego se den, pidiéndoles un aplauso para él. Que aún no lo desmerece como otros. La Casa de Poesía Silva ha acogido talleres, recitales, encuentros, historias que se dan allí permanentemente. Yo quiero preguntar, hacerle como los periodistas actuales, cosa que no soy ni pretendo por supuesto, hacerle 2 preguntas en línea como para que su merced se manda. La primera, Juana nos contará por favor cómo llega la propuesta de Don Quijote en Cuentería a la Casa de Poesía Silva, que no creo que haya sido vendiendo peto en los sueños del señor. Y la segunda pregunta, quizás más interesante, después de la Casa de Poesía Silva haber visto pasar por allá a José María Vargas Vila, de recordar a Porfirio Barba Jacob, de haber recibido a Raúl Gómez Hattin en los estados en los que llegaban los lanzamientos y recitales, ¿cómo se les ocurrió recibir esta gentuza? Pues nos engañaron, llegaron, parecía gente seria. Nosotros creíamos mucho en la propuesta. Evidentemente hay algo que hace la casa y que de entrada nos llamó mucho la atención de la propuesta, y es que la casa cumple este año, por cierto, 40 años de trabajo ininterrumpido haciendo una labor bastante complicada, que es promover el acercamiento a la lectura y el goce del objeto poético, que normalmente en esta ciudad, en este país, y casi que en Latinoamérica y el mundo, pues ante una sociedad neoliberal se considera como algo aburrido, algo que no tiene utilidad, algo de poco interés. Entonces venimos buscando maneras de mostrar los enlaces vitales que hay entre el ejercicio de la construcción y la producción literaria y la vida, y viendo cómo la literatura no está en el libro, no está en la página en blanco, sino que se da en la cotidianidad y en el ejercicio de traducción de una experiencia vívida al lenguaje. Y eso justamente es lo que nos recuerda Freddy con lo que hace en el Quijote en Cuentería. Nos recuerda que ese libro grandísimo, publicado por allá en 1605, no es un mamotreto aburrido, sino que es una compilación de historias divertidas que olvidamos que eran divertidas porque nos dijeron eso es literatura y eso hay que leerlo.
Cuando viene Freddy y nos lo cuenta y nos hace recordar la cotidianidad y la vida que hay en ese libro, pues nos pareció que era lo ideal, que tenía que estar ahí en la Casa de Poesía Silva, porque pues en el vagón ya no cabían. Entonces dijimos, seguro que aquí sí les podemos dar cabida. Y lo del peto pues lo estoy pensando porque me parece un emprendimiento onírico alternativo muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Maestro Freddy, la literatura acaba siendo un punto de encuentro entre la Casa de Poesía Silva y Don Quijote en Cuentería. Díganos, ¿cómo entiende usted posible vincular la literatura y la oralidad en esta aventura que está comandando? Bueno, creo que están en sí juntas. Cuando nosotros nos acercamos a los textos literarios, recordamos la oralidad. Por ejemplo, cuando leemos El Quijote, recordamos la oralidad a través de Sancho Panza y sus refranes, pero también a través de las historias que constantemente nos cuenta. Por ejemplo, la escena cuando está contando las cabras que pasan de un lado a otro y cuenta cuántas cabras va pasando hasta que Don Quijote se enoja justamente por su recurso popular y su recurso oral. Entonces digamos que no es una mezcla, sino en sí la literatura está viva porque nació a partir propiamente de la oralidad, como pasa con la Ilíada, como pasa también con la Odisea, con textos también épicos como el Cantar del Miocito, como la propia literatura latinoamericana, por ejemplo, con este libro 100 años de soledad, que son producto también de esa tradición oral que nos ha atravesado y que nos atraviesa a nosotros como cultura. Nosotros leemos a Shakespeare, por supuesto, y nos damos cuenta que sus dramas, que sus comedias son producto también de esa tradición oral europea. De la misma manera, cuando uno lee, por ejemplo, a Wilde, recuerda estos cuentos que están allí, que se cuentan de manera popular. Entonces, la oralidad habita el Quijote de la Mancha a través incluso de los mismos personajes que están allí, que todo el tiempo están contando historias. Don Quijote de la Mancha es una apología constante a la narración oral. Todo el tiempo están contando cuentos. De repente van caminando Don Quijote y Sancho y de repente se encuentran con unos cabreros o con unos arrieros quienes le invitan a comer, se sientan, sacan sus meriendas y en medio de la comida siempre hay alguien que dice: tengo una historia para contar. Entonces ellos se disponen y empiezan a contar la historia. Ahí hemos escuchado la historia, por ejemplo, de Marcela, este discurso potente feminista, la historia de Grisóstomo, la historia de Fernando, la historia de Dorotea y todas estas historias que es un chismerío completo, ¿no? O sea, son chismes, son cuentos. Y lo que más me parece bonito, a propósito de lo que habla Walter Benjamin en su texto El Narrador, y recientemente que habla Jules Hahn en su texto sobre la crisis de la narración, es que para escuchar historias se requiere el aburrimiento y un tiempo lento, y es que los personajes del Quijote tienen tiempo, no les importa detenerse, ¿cierto? No les importa parar un poquito y escuchar a los demás. En cambio, claro, nosotros vamos de afán, no alguien, les puedo contar una historia, nosotros no tengo tiempo, después me la cuenta. Pero allí los personajes detienen su tiempo y duran 3 días escuchando una historia, ¿sí? Como pasa también con el Decamerón o Las Mil y Una Noche, la gente se detiene a escuchar la historia, ¿sí? Ahora pues nosotros no tenemos tiempo para escuchar el cuento. Entonces eso es más o menos ese cruce, que no es cruce, pues realmente siempre ha estado muy presente, y una forma también de vivificarla es contarla, es hacerla viva. Sí, y yo aquí quería como meter la cucharada, qué pena, maestro de ceremonias. Que también hay algo genial que pasa en el Quijote, y es que nace en las historias orales, pasa al lenguaje escrito literario, pero el mismo texto se convierte en lenguaje oral en tanto que se configura un epónimo. Entonces hoy en día todos en la oralidad decimos, así no hayamos leído el Quijote, decimos, este personaje es quijotesco.
Mi padre hizo algo quijotesco. Me voy a ir en Transmilenio a la hora pico. Qué quijotesca idea. ¿Sí? Voy a conseguir una silla en Transmilenio a las 6 de la tarde. Qué quijotesco, ¿cierto? Entonces es como quijotesco se convirtió, pasó de lo literario y regresó a lo oral. Un término que no existía en la oralidad se convierte en la oralidad, producto de haber arrancado de la oralidad, pasado por la literatura y regresa otra vez para hablarnos de algo de lo que no podíamos dar mención antes del libro. Bien, qué interesante, me queda muy claro, sin agraviar, me queda muy claro, maestro, muchas gracias. Esta sinergia de literaturas y oralidades, muy interesante como lo cuentan. Bueno, estamos muy cerca de terminar esta aventura, ¿no es cierto? Decías, ahorita vamos a hablar de eso, pero este recorrido por España, que nos cuentas que fuiste, digamos que ahí tenemos la cercanía, uno entiende que estas propuestas orales tienen una cosa escénica, pero siempre está el asunto específico del lenguaje. Dinos, ¿cómo te fue con las barreras del idioma allá en tu visita? Bueno, las barreras del idioma, creo que ya no hay tantas barreras. Pero claro, el idioma, ¿no? Porque, ¿cómo así? En España, ¿llevabas traductor? ¿A España traductor? No. Bueno, sí, me está preguntando qué cosa hablan en España. Pero digamos que puede ser el lenguaje ñero mío, ¿cierto? A eso te refieres, ¿sí? Puede ser eso. Entonces, digamos que no hay ninguna barrera en ese sentido, porque a través de la literatura, incluso a través del cine, la televisión, se crea como un puente, ¿sí? Entonces uno termina conociendo las palabras de ellos y ellos también terminan conociendo nuestras palabras locales. Y nos encontramos también a partir de elementos universales propios de la novela, pero también propios de la vida misma, ¿sí? Obviamente sentía mucha ansiedad antes de tener la primera presentación allá, como cómo me irán a recibir el cuento. Es como pues ir a contar el Quijote a los españoles. Me parecía muy osado, incluso muy atrevido. No sabía cómo lo iban a recibir. Y sufrí como una especie de angustia lingüística. ¿Sí? ¿Será que no estoy popularizando mucho el concepto, mucho el término? Entonces hice como una preparación intentando ser universal, pero de repente alguien me dice, no, lo que le interesa aquí a la gente es escucharlo a usted, ni siquiera al Quijote, sino la manera como usted lo interpreta, la manera como usted lo cuenta y la manera como usted construye su lenguaje. Y bueno, llegó el momento de contarlo, de pararme frente a todos y empezar. Y va, ¿cómo empiezo? ¿Cómo saludo? Y empecé con un comentario que tengo a propósito del Día del Idioma sobre mi hijo. Yo creo que le contagié este libro a mi hijo tiene actualmente 9 años. Un día me dijo, estoy leyendo Don Quijote de la Mancha, pero fue porque estábamos caminando por una de las calles aquí en la ciudad y nos encontramos con una señora. La señora me miró y me dijo, señor, yo lo conozco a usted, eso que hace usted es maravilloso, eso del Quijote muy bonito. Entonces mi hijo me mira y me dice, papá, tú eres famoso. ¿Sí? Yo pensé que eras un fracasado, pensé que eras un soñador, sí. Quedó todo admirado y después de eso él termina contando el Quijote también. Y en el colegio le preguntan a él que cuál es su obra de teatro favorita y él responde Don Quijote en Cuentería. Y la profesora le dice, Don Quijote en Cuentería no es una obra de teatro, es un libro. Él me cuenta a mí y yo le digo, papi, a tu profe le falta calle. Y él le dice eso a la profesora, sí. Tengo citación el viernes en el colegio. Entonces, empecé con este comentario a ver cómo me iba. Empecé contando esta anécdota y pues todos soltaron la risa y dije, ah no, esta gente también tiene calle, ¿sí?
Y comencé a contarlo normal, natural, tal cual se lo contaría a ustedes y fue bien recibido. Entonces creo que no habría una barrera. Sí, aquí otra vez, qué pena, señor presentador, pero es que él ya me había pasado la pregunta que me iba a hacer. Y es que aquí hay algo que yo sí quisiera destacar muchísimo, y es que a veces se nos olvidan muchas cosas. Por ejemplo, que el español surge apenas en el siglo XI de nuestra era y llega a América en el siglo XV, es decir, apenas llevaban 4 siglos. Es decir, que cuando el español llegó a estas tierras, el Quijote no se había escrito. La más grande obra de la lengua española no se había escrito cuando llegó el español a estas tierras. Y entonces, ¿qué pasó con el español en estas tierras? Pues fue muy fácil, porque era como, apenas llevaba 4 siglos. Uno dice 4 siglos es mucho tiempo, pero realmente para una lengua es muy poco tiempo. Lo que permitió fue que nos apropiamos el español, que fue básicamente lo que tú estabas haciendo, y que era, incluso te lo alcancé a preguntar, como cuál fue la reacción de los españoles cuando agarraste su obra fundamental y se las contaste. Pero es que básicamente lo que pasó fue lo mismo. Así como nosotros los latinoamericanos nos apropiamos del español y en el español empezamos a expresarnos, lo que hizo Freddy fue agarrar el Quijote, apropiárselo y contarlo tal cual como él lo siente, tal cual como él lo vive. Y lo que yo pensé que en principio iba a ser algo grosero y contestatario, terminó siendo como un ejercicio de apropiación lingüística, donde el español, como hizo en su momento, salvando las distancias, porque tú eres mayor que Rubén Darío, o sea, así como hizo Rubén Darío, que llevó poesía y les enseñó a los españoles cómo se escribía un poema, pues bueno, va Freddy a España y les cuenta: miren cómo hemos agarrado su Quijote y qué es lo que nos está haciendo sentir. Y pues seguro que eso fue maravilloso. Espero que esté quedando filmado que Freddy es mayor que Rubén Darío, porque no creo que se lo vuelvan a decir. Todo respeto, doctor. Todo respeto para Freddy. Lleva yo escuchando al maestro Freddy y decía: y para eso me arreglé. ¿Cómo ha encajado esto que está pasando los viernes en la noche con toda la programación que hay en la Casa de Poesía? Eso es un gran ejercicio, porque justamente nosotros estamos abriéndonos a nuevas maneras de trabajar. Ahora nosotros somos muy pragmáticos en la manera de trabajar en la Casa de Poesía Silva, porque como toda entidad cultural tenemos que pensar siempre en el mayor beneficio cuando la casa se abre, porque ustedes no lo van a creer, pero mantener la entidad cultural cuesta, y abrir la sola puerta ya es un acto costoso, y abrir la sola puerta para que nadie entre es costoso, y abrir la puerta para que haya gente adentro no haciendo nada es costosísimo. Entonces nos tocó idearnos una idea de que cada vez que se abre la puerta hay una actividad y hay un grupo de personas adentro disfrutando y beneficiándose de alguna actividad. Y pues por supuesto, cuando llega la propuesta del Quijote en Cuentería, pues resultó para nosotros ideal, porque los viernes tenemos un taller de narración de expresión oral, donde va un grupo de personas a hablar al respecto del poema y cómo el poema debe desde la oralidad llegar a las otras personas. Y después en la noche vienen las funciones de Freddy, y esto nos ha permitido mostrar cómo lo poético no solo encarna en el poema y en la declamación del poema, sino que lo poético a través de la oralidad también se ve en la narración oral. Así que nos hemos dado cuenta que el público al que le interesa la narración oral es un público al cual también le interesa la poesía, y ahí hemos logrado generar ese contacto. Ah, qué interesante, qué bien. Maestro Freddy, ayer casualmente en el stand del Ministerio de las Culturas estábamos escuchando el lanzamiento de un trabajo, de un mapeo en la que entiendo que has participado, y allá había gente de la EBNO, gente de aquí de Bogotá, de varias partes del país, y con ellos estábamos conversando de varias, bueno, realmente yo los escuchaba conversar sobre varias obras. Una de ellas, una que montó la EBNO de Soacha, que se llama Susurros del Río Grande.
Es una obra de el ensamble coral y la Escuela de Narración Oral Popular de Soacha, la ENO de Soacha. Es un proceso muy bonito, por cierto. Y en ese proceso, la EBNO con el grupo coral montan una serie, un ensamble coral de vallenatos hilados por un esquema narrativo. Y luego esta gente se aventura a ir a presentar esto al banco y a Plato. ¿Sí entiendes? O sea, yo, cachaco, yo de aquí, del plan de la sabana, ellos se aventuran a ir a presentarlo allá. ¿Encontró su merced alguna resistencia en adultos? Estuviste en biblioteca, ¿cierto? ¿Encontró su merced resistencia alguna en adultos, en gente literata, en estudiantes sobre esa presentación? No, por supuesto que no. Por lo contrario, recibí creo que mucho apoyo, y hay una cosa interesante, y uno es que uno de repente es más fácil que se encuentre a expertos en el Quijote. Entonces se encuentra uno con personas como que, yo lo leí 7 veces, ¿sí? Y comienzan a uno a explicarle cosas y uno, wow, ahí prestando atención y aprendiendo. Cuando yo llegué a la Cueva de Montesinos, que es un lugar emblemático en Don Quijote, yo pensaba que solo existía en el libro, pero de repente sí está en la geografía, allá en el recorrido de Castilla-La Mancha, cerca de unas lagunas, las lagunas de Ruidera. Llego allá y me encuentro con un guía, así tal cual como ocurre en el libro, que Don Quijote es guiado por su primo. En este caso yo me encuentro con este guía, que es de allá del lugar también, y ingresamos a la Cueva de Montesinos. Yo le digo a él que estoy muy emocionado porque yo estoy contando el Quijote, entonces él se pone como nervioso, en serio, pero yo voy a contar aquí una partecita, ¿no? Sí, como intimidado, porque yo le dije que yo estaba contando todo el Quijote. Ingresamos a la Cueva de Montesinos y comenzó a contarme toda la historia, no solo literaria, sino el detrás arqueológico, histórico, antropológico que hay detrás de la Cueva de Montesinos. Y un dato supremamente interesante: Cervantes, como era cobrador de impuestos, le perseguían para golpearle, y uno de los lugares que encontró para huir de la gente fue justamente la Cueva de Montesinos, que se convirtió en el ícono y en el lugar para él inspirarse y inscribir ese momento histórico, ese momento ficcional en el que Quijote se oculta allí en este lugar. Entonces pues encontré gente que me apoyaba y gente que se emocionaba. ¿Estás contando el Quijote? Nos encanta. Y los españoles, no sé, en varias partes del mundo, nosotros los colombianos somos muy exóticos. Les parecía, creo que no llevaban ni 2 minutos hablando y se reían mucho, ¿sí? Creo que por el tono les causaba risa. Me dieron un dato, ¿no? A nosotros allá en Europa nos dicen de manera despectiva y racista panchitos, ¿sí? Me dieron ese dato y yo utilicé el dato para decirles hola, soy Panchito, y todos soltados. Se reían pero con vergüenza. Yo, no, tranquilos, mi nombre es Freddy Panchito. O sea, le dicen así de manera racista a los colombianos, y a los latinoamericanos les dicen así. Pero entonces casi que desacralicé, como que no me importa que me digan Panchito, me puedes decir Panchito porque igual parezco Panchito, ¿sí? Entonces ya como que se tranquilizaron un poco. Todo el tiempo, digamos, que recibí ese aporte. Por supuesto sentí pánico a la hora de contar la historia, pero lo importante dentro de todo eso es encontrar como referencias, ¿sí? Encuentros que le permitan a uno fluir, ¿sí? Eso más o menos. Ya para que prosigas, porque ya... No. Sí, El escenario es tuyo, viene por ti. Un aplauso para el maestro, por favor. Ahorita estuve divagando, que entiendo que es vagar 2 veces, disculparán los literatos, por el pabellón de la India, uno de los pabellones del invitado de honor, y me encontré libros de señor Kipling, británico, pero bueno, nacido allá en la India, y al ladito estaban El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad. Apenas vi eso ahí,
yo dije, ¿qué pasa si un hindú si un indie, perdón, se sienta a darme una charla a mí sobre 100 años de soledad? Que no he leído, por supuesto. Soy un colombiano raso y un colombiano raso no lee, pero no ustedes son eruditos, vienen a la feria del libro. A mí me regalaron la entrada y me tocó vestirme así para pasar por ustedes. Pero, ¿qué de apropiación cultural, que está muy de moda hablar, qué de invasivo podría leerse de lo que está haciendo Freddy? Bueno, en principio yo pensé que mucho, por lo que estaba mencionando, porque, claro, es una obra fundacional de la literatura en español, creada del otro lado, y para mi sorpresa, cuando le pregunto a Freddy la reacción, me dice, no, pero igual allá yo decía, es que aquí se lo ponen a uno obligado el Quijote en los colegios. Entonces le pregunté, yo me imagino que allá las familias lo tienen como al lado de la Biblia o algo así. Me dice, no, igual, allá igual también lo leen obligado el Quijote. O sea, tienen exactamente la misma relación que nosotros tenemos con el Quijote. Es de distancia, es de obligación, es de como que esto hay que leerlo porque es importante, pero la misma gente olvida la importancia del texto porque como se lo apropió la academia y lo volvió literatura y olvidó la oralidad, pues entonces tienen exactamente la misma relación de distancia entre el Quijote y la vida que la que tenemos nosotros. Y justamente lo que pasó allá fue lo mismo que está pasando acá, que Freddy nos recuerda que la oralidad es el principio de la literatura. Y una de las cosas que seguramente íbamos a decir ahorita más adelante, pero que yo me quiero adelantar para decirla desde ya, es que hay una cosa buenísima en lo que está haciendo Freddy y que hemos visto en la Casa de Poesía Silva, y es un niño de 11 años, que ahorita tú me recordarás el nombre, un niño de 11 años que se volvió fan del Quijote por Freddy, y empezó a ir, y todas las noches está yendo allá. Y no solo eso, sino que además logró encontrar el mecanismo expresivo para tener la suficiente valentía de pasar al escenario y compartir una pieza, una producción artística realizada por él a lo largo de sus... Entonces es como lo más importante que puede estar haciendo Freddy ahorita, y que básicamente sería lo mismo que pasó en España. Es como decir, el Quijote es nuestro, nosotros tenemos una relación vital con el Quijote que se nos ha olvidado, pero si nos acercamos por la oralidad seguramente la vamos a recordar. Me parece que en España le pasó exactamente lo mismo que está pasando aquí en Bogotá. Es decir, que no somos tan diferentes. Interesante, qué bien. Bueno, y entrando, siguiendo por ese tejidito, por ese caminito, ese hilito suelto ahí de la oralidad y del mito, quería averiguarte por mitos ahora con tu viaje y tu cosmopolitismo, maestro. Quería averiguarte por dos mitos que la gente conoce como populares en España ahora contemporáneos. El primero, ¿es cierto que allá las personas que conducen Uber no lo hacen sentarse a uno adelante para parecer familiar y evitar linchamientos y sanciones? Bueno, no tomé Uber. Entonces no. Entonces no sé, no, lo que temía era que alguna vez vi una película, no sé si vieron Diario de un Esquí, si vieron esta película. Entonces la vi hace mucho tiempo y me imaginaba que en España todos eran neonazis. Y que me iba a bajar y que todos iban a descubrir que era un panchito. También el miedo de esto de alerta de aeropuerto. Me acuerdo que iba pasando esto que lo detecta uno y el policía justo pasa mucha gente, ¿no? Y se queda mirándome a mí, ¿no? ¿Y usted qué? Muéstreme sus documentos, la maleta. Y me puse nervioso. Sí, yo porque me pongo nervioso si yo no llevo coca, sí, pero igual me puse nervioso. Señor, revise lo que sea. Entonces no, eso fue el único miedo, de resto todo estuvo perfecto. Bueno, no, yo sé que no contribuyó nada a esta respuesta, pero la pregunta tampoco. Sí, entonces vamos a un mito más contemporáneo, a ver si es más de tu observación etnolingüística y etnográfica. ¿Es verdad que allá hay gente colombiana y venezolana turistas? Hay bastante turismo colombiano y venezolano.
E incluso yo pensaba que iba a ser exótico y cuando yo me presentaba, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eres colombiano? ¿Cuántos años llevas? ¿En qué trabajas? Sí, entonces, por cierto, hay mucho trabajo en España, necesitan mucho albañil y maestros de obra, enfermeros para cuidar viejitos. Me dijeron, hágale Freddy, de una. Yo, bueno, pues sí, en el día cuento y de noche. En fin. Yo iba para maestro, pero bueno, nadie me está preguntando, iba para maestro, el maldito estuco. O sea, a mí el pañete me queda, pero el estuco no me brilla, es una frustración. Ustedes son eruditos, no saben de qué les estoy hablando, pero el estuco, hermano, el estuco, sí, no, el estuco. Pero no estamos en eso. Se viene el cierre. Esta pregunta tal vez no te han puesto al tanto, pero esta pregunta es importante. ¿El cierre del Quijote de Cuentería va a ser en la Casa de Poesía Silva? Sí. De hecho, importantísimo que vayan apartando, son 29 y 30 de mayo, viernes y sábado, son 2 funciones y la boletería ya está a la venta, se está agotando, así que por favor vayan y compren rápidamente y aparten su boleta, porque ya casi no quedan sino como 120, entonces, por favor. Y después no digas que no te avisaron. Bueno, yo creo que ya para ir acabando con este maravilloso encuentro y agradeciendo infinitamente su presencia, sin la cual esto solo hubiera sucedido a través de las cámaras. Por cierto, su merced me hace un favor. Nadie allá, después de lo que hemos dicho, sobre todo yo, va a creer que había gente. Entonces, por favor, ahorita gira y nos muestra, bueno. Voy citando. Un auditorio en España, todos así. Para todos saludar. Muy bien. Vamos citando a otro poeta colombiano importantísimo del Caribe, al Burro Mocho. Mamá, estoy triunfando, mándame para el pasaje. Entonces, presiones importantes. Freddy, hay mucha gente aquí pendiente, bueno, como 2 o 3 que no tienen más que hacer el viernes. Freddy, ¿qué piensas hacer el primer viernes de junio, que ya no hay Quijote en Cuentería? ¡Maldición! Bueno, sí, esa es la pregunta, ¿por qué proyecto sigue después de haber contado el Quijote durante 2 años? Porque termina uno haciéndose adicto a contar historias. Era una exigencia, cada 8 días, ¿cómo lo cuento? ¿Qué cuento? Hasta el punto que uno termina casi que enrollándose con los personajes, ¿no? Creo que lo que me encanta del Quijote es esa capacidad de soñar, de cambiar un poco su destino. A los 50 años en la época en España ya era época para morir, ya estaban cerca de la muerte y él decide más bien cambiar su ruta y ser caballero andante. Entonces me enamoré de eso, de ese personaje que de repente cambia la ruta, cambia su viaje y decide hacer otra cosa diferente. Y termina convenciendo a un señor que es absolutamente popular, que no sabe nada de caballería. Lo engaña, le promete una ínsula. A mí me pasó con los compañeros cuenteros, les prometí que la última función iba a ser en el Jorge Eliezer Gaitán. Y le creímos. Y me creyeron. No es en el Jorge Eliezer, pero será en la prestigiosa Casa de Poesía de Silva. Entonces, después me terminé enamorando más de Sancho Panza, porque yo quería ser el Quijote, pero soy más positivo para Sancho Panza. Me gusta dormir, comer, ¿sí? Quiero gobernar alguna ínsula en algún momento. Y quiero regresar siempre donde mi esposa y mis 2 hijos, que eso es lo que le pasa un poco a Sancho. Don Quijote no quiere regresar porque tampoco tiene quien lo espere. Bueno, está la hermana y la sobrina, pero bueno, al final regresa, ¿cierto? Regresa, ya la cordura lo lleva. Entonces me enamoró de eso, me enamoró de Sancho, me enamoró de Don Quijote, que recuerdo muy bien que en el colegio me lo enseñaron como una forma del español, pero que más bien es una forma del ser, una forma del espíritu, que se representa a través de un dualismo, que en este caso es el idealismo a través de Don Quijote, la filosofía, y en un materialismo representado a través de Sancho, y un concepto clave que para mí es importante, que es el humor y por supuesto la risa. El humor y la risa como un mecanismo de defensa frente al horror de la violencia, frente a la crisis. El humor, el humorismo como una manera también de salvar el espíritu, de salvarse individualmente, pero también de salvar las colectividades.
Si recordamos nosotros este texto tan maravilloso de Darío Fo, que está consignado en este libro tan lindo que se llama Misterio Bufo, donde habla del nacimiento del juglar, cómo nació el primer juglar en la historia. Este juglar que no era juglar, era un campesino, era un villano, y este villano tenía una tierra pequeña, y en esa época el señor feudal pues quería quitarle su tierra. No solo le quita la tierra, sino que también termina abusando de su esposa, abusa por supuesto también de sus hijos, y deja solo a este villano que quiere acabar con su vida, que quiere suicidarse. Y en ese camino se encuentra con un hombre mechudo, barbado, y el mechudo barbado le dice: te vas a matar, ¿cierto? Y el hombre le dice: ¿usted cómo lo sabe? Yo lo sé todo, ven, acércate. Y lo besa, se besan durante un buen rato, y le dice: ahora te he pinchado la lengua, de ahora en adelante serás el juglar, ve y denuncia al opresor. Y él comienza a correr de plaza en plaza denunciándolo. Ese es el nacimiento del juglar, y nosotros los cuenteros somos descendientes también, somos hijos del juglar. Hay un libro muy bonito que escribió Menéndez Pidal, este filólogo español, que se llama justamente de juglares y poesía juglaresca, que habla sobre este fenómeno de la cuentería. Nosotros somos estos juglares que andamos de plaza en plaza, buscando espacios, también recibiendo el odio salvaje de la hegemonía, pero que estamos ahí tratando también de salvarnos y de contar. Entonces de eso me enamoré, ¿sí? De eso me enamoré propiamente de este Quijote, y por eso creo que cuando llegue el capítulo final no sabré qué voy a hacer. Lo consecuente con la novela sería morirme, pero eso no me parece no me parece muy performático que digamos. Yo creo que lo mejor, y en términos investigativos, a propósito que aquí está el decano de la Universidad de la Gran Colombia de la Facultad de Ciencias de la Educación, que es un excelente decano, a quien le agradezco enormemente, porque un decano serio no apoya esto, ¿cierto? Pero él también tiene el sentido grande del humor y nos ha apoyado desde siempre con este trabajo. Entonces, lo que yo puedo ofrecerle también a la Universidad de la Gran Colombia, a la Universidad Imaginaria de Usme, es ya sentarme y escribir sobre todo esto que sucedió. Y básicamente escribir y publicar un libro, publicar artículos. Ya me publicaron uno que se llama sobre el humor en Don Quijote de la Mancha, en una revista en Argentina, y espero publicar otros textos más, y eso es, mientras tanto. Espero que no me vaya a dar duro el guayabo, pero todo el mundo me lo pregunta, es increíble. Me lo pregunta mi esposa: mi amor, ¿tú qué vas a hacer después del Quijote? Ella ya tiene plan los viernes. Sí, sí. Pero para no desalentar al maestro, yo debo recordar que quien muere es el Quijote, Sancho sigue vivo, así que fresco. Hay una proclama final antes de invitar a quizás una o dos personas del público que quisieran hacernos a los invitados una preguntita final, una rápida reflexión que no implique destrucción de la sala, aunque la meritaría después de ciertas cosas, se entiende. Una proclama final que se hace en estos encuentros por lo general. El Quijote, Don Quijote de la Mancha, el ingenio ciego Don Quijote de la Mancha, novela cervantina de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, sobrevivió al neoclasicismo, sobrevivió al repunteo de la Edad Media, sobrevivió a la quema de libros del nazismo, ha sobrevivido a la posmodernidad. Quienes, como en nuestro caso, seguramente amamos a Quijote, estamos absolutamente seguros y confiados en que también va a sobrevivir a esto que le está haciendo Freddy. Un aplauso para él, por favor. ¿Alguien quiere participar de este aquelarre de palabra en estos minuticos que nos quedan? Entonces, precisamente vamos a dejar que para las funciones del 29, 28 y 29, y también para las funciones que vienen en estos viernes 8, 15 y 22, que son de entrada libre, y las que son del cierre, que el cierre es mucho más puestico en escena, con una producción distinta, a la que están invitadísimos con sus familias, vamos a pedirle al maestro Freddy que nos dé un abrebocas de esto que es el cierrebocas de Quijote. Un aplauso para él, para ustedes.
No, eso es mucho compromiso, ¿no? Necesito el vestuario y todo, y se va corriendo. El protagonista era vuestra... Ay, no, Rodolfo, me va a dejar solo, ¿qué tal? No, bueno, no, yo realmente los quiero pues invitar a que nos acompañen el 29 y el 30, que son las funciones finales, pero tenemos función el 8, el 17 y el 21, que son los próximos viernes, excepto este viernes que es la jornada del Día del Trabajo, pero de resto estaremos allá en la Casa de Poesía Silva. Eso, 15, sí, eso. Queremos agradecer, yo creo que este es el lugar propicio pues para dar los agradecimientos a la Casa de Poesía Silva por permitirnos contar Don Quijote de la Mancha, a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia, a Coordinación de Investigaciones de la Universidad de la Gran Colombia, a la Feria del Libro por supuesto, y a las personas que cada 8 días nos acompañan en Don Quijote en Cuentería. Importantísimo que nos sigan, todo esto lo estoy sistematizando en YouTube, ustedes lo pueden ver ahí en YouTube, pues ahí están todos los capítulos y pueden ver todos los fragmentos que se están contando y que se están alojando allí. Algo que se me olvida para terminar es lo que tiene que ver con la poesía, ¿sí? Que Don Quijote de la Mancha está atravesado por la poesía y todo el tiempo hay una canción o un poema, y eso también me hizo reencontrar propiamente con esa necesidad de estar cantando la vida. Creo que la poesía aparece en Cervantes o en Don Quijote como una necesidad de estar cantando la vida, de estar cantando todo el tiempo la existencia. Siempre hay un canto, siempre hay un poema, y esa necesidad también hizo que me aventurara en el canto, que me aventurara en la música también. No soy músico, pero terminé, señoras y señores, cogiendo un saxofón. ¿Se imaginan? Yo nunca me imaginé, me presenté hace 8 días, el viernes en Bucaramanga, y la gente me dice, oye, eres un buen músico también, y yo, no, los estoy engañando. Lo que pasa es que antes de Don Quijote no me atreví a hacer algunas cosas. Ahora estoy improvisando con el saxofón, estoy haciendo también marionetas, títeres, estoy básicamente haciendo algo que es cantar la vida y hacer poesía, con el maestro Sea, cierto maestro que escribió sobre rap, ¿sí? Básicamente es cantar la vida, cantar la cotidianidad, que es lo que sucede en Don Quijote de la Mancha. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, muchísimas gracias por venir a compartir este momento que para nosotros realmente es importante y significativo. Ya estamos a un mes de terminar Don Quijote de la Mancha, de contar esta historia, y para nosotros realmente es satisfactorio recibir todo su apoyo. Tenemos aquí un regalito pequeño que es un separador de libros para que ustedes puedan separar sus libros imaginarios. ¿Listo? Ahí está. Y nos vemos entonces el 29 y 30. Boletas en etiquetablanca.com. Ahí pueden adquirir sus boletas, se van rápido. Son 140, se han vendido una, quedan 139. Entonces los esperamos ahí. ¿Listo? Se están agotando pronto. Que tengan un buen regreso para sus hogares y que el arte y la literatura siempre. No sé, maestro, ¿quieres despedirte? Despídete, por favor. No, agradecerte, Freddy, la invitación, el trabajo que estás haciendo, esta aproximación al Quijote, recordándonos justamente estos cantos que están allí, y mostrarnos cómo finalmente el ejercicio de creación literaria no es otra cosa más que cantar y exaltar la vida cotidiana, que en últimas a nadie le interesa, salvo a quienes la estamos viviendo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes, ¿listo? Aquí están los